Bien, estamos. Entonces, bueno, en esta unidad número 2 nos interesa, por lo menos a las personas de pedagogía, poder dar lugar dentro de nuestro módulo la intersección que se da, digamos, el vínculo educación, trabajo y producción. Es interesante, digamos, esta triada. Yo les había dicho que dentro de lo que era, digamos, en lo que conocemos, sí, la triada didáctica, nosotros como profesoras queríamos plantear este debate que hay en relación a educación-trabajo, y también obviamente son conceptualizaciones que dentro de la formación profesional las debieran trabajar, las debieran interpelar, las debieran reflexionar desde qué concepciones vienen, digamos, estas conceptualizaciones. Hablamos con la profesora Soledad que es necesario, cuando hablamos de educación, cuáles son las concepciones de educación que tenemos, cuando hablamos de trabajo, cuáles también son aquellos paradigmas, y lo que es producción también. Entonces, para generar, digamos, saberes y más relacionados al contexto, digamos, educativo donde ustedes desarrollan su trabajo, es necesario traer estas conceptualizaciones. Nos interesa mucho el lugar que tiene esta relación, sobre todo de educación y trabajo, y sobre todo para poder contextualizar los módulos que ustedes desarrollan dentro de los centros de formación profesional. Por eso me interesa que en esta unidad número 2 ese registro se sitúe en un contexto, y que ese contexto que ustedes lo puedan desarrollar en información, en datos específicos de dónde desarrollan su trabajo, pero que también tenga un punto, digamos, de análisis respecto a el módulo que ustedes desarrollan dentro de los centros de formación. Bueno, cuál es esa relación que ustedes ven en entre educación, trabajo y producción, qué relación tienen categorías con el módulo que ustedes desarrollan dentro del centro de formación. Nos interesa saber, nos interesa que lo escriban también, como para que ustedes desarrollen esta escritura creativa, escritura que les permita a ustedes el día de mañana, no solamente cuando tengan su primera clase o cuando ya han tenido su primera clase, qué, qué cosas trae en esta relación, en estas tres categorías, y que tienen, digamos, una relación con el módulo que ustedes desarrollan y la importancia que tiene el módulo que ustedes desarrollan dentro de los centros para aquellos que vienen en búsqueda de ofertas de trabajo, de oficios. La idea es que ustedes puedan posibilitar con la importancia que tienen, ¿sí?, dentro de los centros, ustedes mismos, digamos, el desarrollo de los saberes que ustedes traen a los centros. Les había contado también que en este complejo vínculo entre educación, trabajo y producción, vamos trabajando principalmente estas dos, las primeras que están, las primeras dos categorías, digamos, en la pantalla. Primero, relación educación-trabajo, formación para la vida, lo vamos a trabajar con Jacinto. Es una experta en lo que tiene que ver investigar, o sea, una investigadora que ha hecho, digamos, numerosas, digamos, exposiciones sobre esta relación educación-trabajo, y la ha situado en la Argentina y en Latinoamérica también. Después ella, Jacinto, se relaciona con el equipo de investigación de Neuquén, y bueno, y ahí va trabajando no solamente la categoría educación, esta relación educación-trabajo, sino que va analizando también la categoría de juventud. Y después vamos a ir mirando esta relación educación-trabajo, porque bueno, ellas, digamos, el equipo de investigación de Neuquén, tanto como el equipo de investigación de Jacinto, van a ir haciendo es ir trabajando esta relación
desde la concepción o desde, digamos, en la oferta o en la salida de egresados de la educación secundaria y cómo se prepara para este mundo laboral o este mercado de trabajo. Si es que sí, hay muchísimas preguntas que abren las investigadoras y que nos permiten un poco visualizar cómo es el campo, esa tensión que hay dentro de todas las disputas, digamos, que hay dentro de esta relación educación-trabajo. Entonces, nos parecía interesante poder traer algunos textos para poder entender cuáles son esas, cuál es ese campo de disputa que hay en relación a esta triada, y la pedagogía problematizando esta relación, estas conceptualizaciones, para poder dar una mirada sobre todo sobre los discursos que hay en relación a estas categorías, pero también, así como lo hizo también en la primera unidad, lo hicimos con Brailovsky, nos parecía interesante que estas autoras trabajaran desde la pedagogía esta triada y estas categorías. Sé que va a ser en algunos casos novedoso, sé que va a ser en algunos casos, digamos, saberes nuevos, incluso, digamos, acá en este módulo de pedagogía, perdón, nos resulta muy interesante porque también venimos, digamos, de otros instancias educativas, digamos. Yo principalmente vengo de la secundaria, he estado en formación superior, en lo que tiene que ver con candidaturas, pero no trabajando desde la formación profesional. Entonces, nos parecía muy interesante las lecturas que hacíamos y aquellas cosas que, nada, que surgen en este acercamiento, en estas aproximaciones a las lecturas que también ustedes las van a tener que realizar, que leer, que reflexionar, que analizar. Y bueno, nos parece interesante poder ir construyendo estas categorías junto con ustedes, que son los que están dentro de los espacios de los centros de formación profesional. Tanto el equipo de Jacinto y también el equipo de investigación, donde está Martínez y donde también está Delfina Galard, que es una de las también, dentro de lo que es el equipo de investigación de Neuquén, desarrollan mucha investigación en esta relación educación-trabajo. Nos parecía interesante también dar una breve historización de la educación y el trabajo en la Argentina. Va breve, pero desde las leyes, desde el marco normativo, se quieren ver con el profesor Walter, y en algunas concepciones de organización lo pudieron ver con la profesora Soledad, y estuvimos hablando brevemente sobre eso. La idea es que vayan haciendo una relación o asociación, también preguntar si se asocia o no a lo que ya vieron en otros módulos. Es interesante hacer esa articulación de saberes y nada, poder darles un sentido, digamos, de las prácticas que ustedes realizan. Después en las otras lecturas, en los otros encuentros que vamos a tener, bueno, ¿qué son esas? Digamos, la pedagogía en la formación profesional vamos a tener desde el encuentro de hoy, en esta reflexión sistemática que hace la pedagogía. En esta unidad número 2 la vamos a plantear desde este lugar, y hoy vamos a comenzar, por ejemplo, con lo que ustedes ya vieron en el comienzo de la unidad número 1, que fue el texto de Mitomanías de la Educación Argentina, de Pentti Fanfani y Grimson, un sociólogo y pedagogo que también se encargaron de desarmar todos los mitos que hay alrededor de la educación argentina, y justamente hablan de la relación educación-trabajo. Nos parecía también interesante poder trabajar brevemente, digamos, a través de un video donde se le hace una entrevista a Pentti Fanfani sobre esta relación, y después desarmar este mito, porque me parece muy importante que ustedes sepan cómo tenemos que desarmar esto y qué cosas tenemos que saber, ¿sí?, de relación educación-trabajo. Qué cosas también traemos nosotros como
como prejuicios desde nuestra formación, desde nuestros espacios laborales, y que hay que ir trabajándolos para poder entender sobre todo dónde estamos y cómo estamos hoy en relación a nuestros espacios laborales. Así que nos parece interesante traer a Tanti Fanfani de nuevo con Mitomanías de la Educación Argentina, y después sería como el tercer encuentro, vamos a hacer el análisis específico, sobre todo un análisis que, digamos, que nos permita abrir miradas. No es un desarrollo profundo, no es un análisis, digamos, que deberían hacer en profundidad, pero sí para ir a analizar el contexto de la formación profesional en Neuquén, que nos parece interesante, digamos, desde los perfiles que digamos, se trabajan desde la formación profesional a través de la ley, de los marcos normativos. Entonces es interesante que ustedes sepan cómo se desarrolló ese contexto de la formación profesional en Neuquén, cuáles son hoy, digamos, como lo dije al principio, cuáles son ese campo de disputas que hay hoy en la formación profesional en Neuquén, que ustedes las puedan construir y desarrollar. Nos parece también interesante poderlas discutir, y en función de eso dar este cierre de la unidad número 2, que implicaría una historización, perdón, implicaría una contextualización, ¿sí? En relación al registro, ¿sí? O sea que vamos a ir de una instancia micro a una instancia macro de ese registro, y poder contextualizar ese registro a partir de toda esta información, estos saberes que vamos a ir adquiriendo con tres autoras que vamos a trabajar, pero también con los recursos, con las lecturas complementarias que vamos a ir trabajando para poder entender esta relación triada y cómo se imbrinca, digamos, como profesional dentro de esta triada. Debiéramos trabajarlas, debiéramos sobre todo hablarlas y expresarlas en función de aquellos espacios laborales que hoy ustedes están, y dentro de la formación, dentro de los centros de formación profesional como instituciones que llevan a cabo esta formación partida. Así que nos parecía muy interesante poder trabajar estas conceptualizaciones. En principio lo que vamos a hacer, no sé si me va a quedar mucho tiempo, bueno. Sí les quería decir antes de el video de Tenti Fanfani, vamos a trabajar, lo dejé la semana pasada en el campus virtual, era un caso práctico, he subido un caso práctico de Tigre, donde se desarrolla, digamos, una conceptualización sobre un centro de formación profesional en el partido de Tigre, en Buenos Aires, y me parecía interesante cómo hace esa contextualización del centro de formación profesional y cuáles son las lógicas con las cuales ese centro de formación profesional baja, ¿no? Cuando hablamos de esta relación educación, trabajo y producción, y hablamos de los centros de formación profesional a partir de los marcos normativos y de lo que la ley les pide, digamos, a los centros de formación profesional, nosotros sabemos, y ustedes también lo saben, que muchos de los centros digamos, trabajan con digamos, ciertas lógicas, o hay ciertas lógicas que están imbrincadas dentro de los centros de formación profesionales, y parecía interesante estos dos casos. Yo sumé un trabajo, caso práctico número 2, que es el de La Matanza, que también hace una contextualización muy interesante, los dos autores, sobre cómo estos centros, cómo operan estos centros de formación profesional con el contexto socioproductivo. En este contexto socioproductivo hay lógicas que se imbrincan en esta interinstitucionalidad, y esta interinstitucionalidad es la que tenemos que ir trabajando desde los centros donde ustedes están. Entonces,
las lógicas que trabaja, digamos, el centro de formación tiene que ver con las lógicas, si es una lógica, digamos, que está enraizada, digamos, que está situada, digamos, con los sindicatos, si está en relación con, digamos, las instituciones gubernamentales, si está relacionado con los espacios escolares, si está relacionado con, digamos, las ofertas que realiza el Ministerio de Trabajo. Entonces, principalmente no, digamos, en esta contextualización de los centros de formación profesional que se trabajan en estos dos casos prácticos, la idea es poder ir contando qué hacen los centros donde ustedes están trabajando. Por eso nos parecía interesante que ustedes traigan estos datos o esta información, el que no la sepa, nada, poder buscarla, ya sea, digamos, mediante algún documento que tengan institucional, cercano, o alguna pequeña entrevista que puedan llegar a hacer. Lo interesante sería de que sepan, digamos, cuál es la relación o qué vínculo tiene el centro de formación profesional con el contexto, ¿sí? Con el contexto donde están situados. Entonces, digamos, este análisis Profe, queda un minutito, se está